Bueno, continuamos con el capítulo número 3. En esta parte vamos a ver destilación batch de mezclas binarias, ¿no? Acá en el diagrama tenemos el proceso, ¿no? Acá tenemos lo que se llama el calderín, ¿no? Donde se va a introducir la mezcla destilar, la mezcla binaria. L1X1, ¿no? L1 representa la cantidad inicial, ¿no? de la mezcla que se va a destilar. X1 representa la composición del más volátil de esta mezcla binaria que se va a destilar, ¿no? L2 representa la cantidad final de la mezcla que se ha destilado, y X2 representa la fracción molar del más volátil que nos queda, ¿no? en el calderín. ¿Listo? Acá estamos viendo, ¿no? que B representa el flujo molar de vapor que sale del calderín. Este viene por acá. Este ST representa el condensador total, ¿no? Aquí viene este vapor, va a pasar por el condensador total y por aquí va a salir como líquido, ¿no? Acá en el destilado se va a recibir como líquido la mezcla que se está destilando. ¿Listo? Y E representa la fracción molar en el vapor que sale del más volátil. En el destilado, acá tenemos, ¿no? tenemos el D representa el destilado, ¿no? que va a ir aumentando al transcurrir el proceso, y XD su composición respectiva, ¿no? de ese destilado. DT representa la cantidad total de destilado que se ha obtenido después de un tiempo, y XDG representa la fracción molar del más volátil global, ¿no? o promedio. Ustedes se imaginarán, ¿no? que si tenemos una mezcla, por ejemplo, de etanol-agua, una mezcla binaria, el más volátil es etanol, ¿no? Entonces, cuando se inicia la destilación, ¿no? el más volátil sale primero en mayor proporción, en mayor cantidad, ¿no? Viene por acá y su composición en primera instancia va a ser cercano a 1, ¿no? porque va a ser casi puro, y al transcurrir el tiempo esa composición del destilado del más volátil va a ir bajando con el tiempo, ¿no? Por decirles, en un principio su composición era 0.98 para un principio. Después de un tiempo esa composición va a ser 0.96, después va a ser 0.94, o sea, va a ir disminuyendo al transcurrir el tiempo. O sea, a medida que se vaya acumulando aquí líquido, ¿no? La composición que ingresa va disminuyendo con el tiempo. Entonces esta XDG representa la composición global, o sea, como sacarle a todo esto, ¿no? un promedio, será la composición global, ¿no? del destilado. ¿Listo? Estas líneas de acá representan la energía que se le está entregando a este sistema para que se genere este vapor, ¿no? Entonces, esas son las variables de nuestro proceso, ¿no? ¿Listo? Ahora, se puede hacer balance de masa total y parcial de la siguiente manera, ¿no? ¿Qué va a ser igual nuestro balance total? La cantidad inicial, ¿no? Esto es en principio lo que se va a poner cuando no inicia nada de la destilación. Este es L1, es la cantidad inicial que se pone. Ponemos en funcionamiento este calentador, ¿no? que nos va a entregar energía. Se va a calentar la mezcla y va a empezar a formarse vapor, ¿no? Entonces este líquido inicial va a ir disminuyendo con el tiempo hasta una cantidad final L2, ¿no? Entonces L1 ¿a qué va a ser igual? L1 va a ser igual a lo que se destila, ¿no? que es DT, ¿no? al destilado total, a todo lo que se ha destilado, más lo que me queda acá, ¿no? como L2. A eso va a ser igual L1, haciendo el balance de masa, ¿no? Es algo bien lógico, ¿no? Lo que tenía inicialmente, no sé, si yo tenía inicialmente 100 moles, ¿no? de estos 100 moles se han destilado 40, aquí voy a tener 40 moles, el destilado total,
y me tiene que quedar L260, pues, ¿no? De acuerdo al balance de masa, sí o sí, ¿no? Ese es el balance total. Ahora se puede hacer un balance parcial al más volátil, ¿no? Entonces, lo que se tiene del más volátil en un principio va a ser L1 por X1, ¿no? Esto se tiene en un principio. Después, al final, se va a tener L2 por X2, ¿no? Más lo que se ha destilado, ¿no? Destilado total por X de G. ¿Listo? Este es el balance total y parcial. Ahora, podemos hacer otro balance, pero tomando como sistema al tanque destilador, ¿no? Al calderín también se llama. Si tomamos como sistema esta parte, ¿no? Nuestro balance, ¿cómo sería? Tendríamos un balance total, ¿no? En estado no estacionario, que nos dice que no está ingresando nada al sistema, pero sí está saliendo. Va a ser menos B, ¿no? Que va a representar el flujo de salida de vapor de nuestro sistema. Va a ser igual a la variación del sistema, a la variación del sistema con el tiempo. O sea, ¿qué está variando con el tiempo? Está variando la cantidad de líquido, ¿no? Pues por eso ponemos acá variación del líquido con el tiempo. Esto es el balance total. Hacemos un balance parcial al más volátil. Lo que está saliendo de tu sistema no ingresa nada, lo que sale menos lo que sale va a ser lo que sale total, B sub prima, el flujo de vapor por su composición, que va a ser la fracción molar. Es lo que está saliendo del más volátil. Y eso va a ser igual a la variación del más volátil, que va a ser D, variación de D por su, de variación de L por X, ¿no? O sea, es el total por su fracción, ¿no? Con el tiempo. Es la variación del componente más volátil con el tiempo, ¿no? Cómo varía la cantidad del más volátil con el tiempo. Esta ecuación, esta última ecuación de acá lo podemos desarrollar, esta parte de acá, el término derecho, ¿no? Desarrollando la derivada, ¿no? Volvemos a copiar la parte izquierda, la parte derecha derivamos, ¿no? Mantenemos uno constante, L constante por la derivada de la fracción molar, más ahora mantenemos la fracción molar constante y derivamos de L, ¿no? De L con el tiempo. Entonces, esto es derivando la ecuación, ¿no? Podemos reemplazar la ecuación 21, ¿no? B' es de L sobre dt en la ecuación 22, ¿no? En vez de B' ponemos, en vez de menos B, de B' ponemos dl sobre dt, ¿no? Y va a ser por y. Nos queda aquí y todo lo demás de la ecuación 22 copiamos, se van a eliminar, ¿no? Acá se elimina el tiempo, ¿no? Se cancela, esto se cancela con esto y nos quedaría esto factorizando, ¿no? Trayendo a un lado de L nos va a quedar y menos x, ¿no? Y al otro lado L de x, y de ahí hacemos variables separables para encontrar para integrar la ecuación, ¿no? Tenemos dl sobre L igual a dx sobre y menos x. Ponemos límites a la integral, ¿no? Para L1 tenemos x1, ¿no? La condición inicial. Para la condición final L2 tenemos su composición, su fracción molar x2. La parte izquierda de esta ecuación diferencial es fácil de integrarla, ¿no? Nos va a quedar el logaritmo de L1 sobre L2, ¿no? Esto se está invirtiendo los límites de la integral de este lado y de este lado y no se altera la ecuación, ¿no? Entonces nos queda logaritmos de L1 sobre L2, va a ser la integral de x1 a x2 derivada de x sobre y menos x. Entonces, para integrar la parte derecha de la ecuación número 23, ¿no? De esta ecuación, lo que necesitamos es una relación de cómo varía y con x, ¿no? Una relación, ¿ya? Esa relación se la obtiene de las relaciones de equilibrio, ¿no? Y con x es una relación de equilibrio. Hemos visto en la primera parte de este capítulo las condiciones de equilibrio, ¿no? Decíamos que para cada y se tiene su x, ¿no? O para cada x tenemos su y. Entonces hay una relación de equilibrio de x y. Necesitamos esos valores
¿no?, para poder integrar la ecuación 23. Y si esos valores están dados en valores numéricos, ¿no?, en una tablita, entonces se puede emplear métodos numéricos para integrar la ecuación número 23. ¿no? Lo vamos a hacer más adelante con un ejemplo. Vamos a emplear el método numérico de trapecios para integrar esa parte, la ecuación número 23. Entonces continuemos. De la ecuación 21, de esta ecuación, ¿no?, si este flujo fuera constante, ¿no?, este flujo del vapor fuera constante, tendríamos la integral de la ecuación 21 sería esta de acá, ¿no? Nos dice que el tiempo es igual a la cantidad inicial de líquido que se pone al calderín menos la cantidad final del líquido dividido entre el flujo de vapor, ¿no?, que sale del calderín, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo para emplear las ecuaciones obtenidas, ¿no? Nos dice 100 moles de una mezcla líquida de composición 50% en mol de normal heptano y 50% en mol de normal octano, ¿no? Se sujeta a una destilación diferencial a la presión de una atmósfera. Se destila hasta que la composición del residuo sea del 30% en mol de normal heptano. Calcular la composición del destilado compuesto y la cantidad de destilado y de residuo. Bueno, en el siguiente gráfico ponemos los datos que se tienen y las incógnitas que se tienen que calcular, ¿no? Tenemos que en un principio se carga el calderín, ¿no?, es el calderín con 100 moles, ¿no? 100 moles de una mezcla líquida de composición 50% de normal heptano y 50% de normal octano, ¿no? Entonces tenemos L1 100 moles, la composición del más volátil 0.5, ¿no? El más volátil en este caso, en esta mezcla de normal heptano y normal octano, es el heptano, ¿no? Normal heptano es el más volátil. Entonces su composición va a ser 0.5 en fracción molar. Después la destilación se realiza a la presión de una atmósfera, entonces tenemos la presión del sistema, ¿no?, que va a ser igual a 760 milímetros de mercurio. Se destila hasta que la composición del residuo, o sea, aquí nos va a quedar un residuo, ¿no?, en el calderín. Entonces su composición va a ser del normal heptano, o sea, el más volátil, 30%. En fracción molar, o sea, tendríamos que X2 vale 0.3. O sea, la composición del más volátil al final del proceso va a ser 0.3. Las incógnitas son calcular la composición del destilado compuesto, o sea que calcular X de G, esa es la composición del destilado compuesto o global, la cantidad de destilado, DT total, ¿no?, DT, y del residuo, L2. Esas son las incógnitas, ¿no?, de nuestro problema. Para encontrar L2 vamos a emplear la ecuación número 23 que está acá, ¿no? Esta ecuación nos va a permitir calcular L2, una de las incógnitas. Entonces, ¿qué necesitamos? L1 tenemos de dato, ¿no?, es 100 moles, X1 0,5, X2 0,3, derivada de X, o sea, derivada de la fracción molar en la fase líquida, de la relación de equilibrio Y menos X. O sea, necesitamos la relación de equilibrio Y menos X. O sea, necesitamos una tablita, ¿no?, que nos diga cómo varía X con Y. ¿Listo? Entonces, eso para encontrar esa tabla, ¿no?, de los valores de equilibrio Y con X, en primera instancia tenemos que saber entre qué rangos de temperatura va a estar nuestro equilibrio, ¿no? Y eso se hace calculando las temperaturas de ebullición de cada componente de nuestra mezcla, ¿no? Tenemos los dos componentes, normal heptano, normal octano, sus constantes ABC de la ecuación de sus constantes ABC de la ecuación de Antoine, ¿no?, que ya hemos visto en la primera parte. Entonces lo que hacemos desde la ecuación de Antoine, despejamos la temperatura, ¿no?, y en vez de presión de vapor ponemos la presión a la cual trabaja nuestro sistema, que es 760 milímetros de mercurio para este ejercicio, y encontramos las temperaturas de ebullición de cada componente de la mezcla, ¿no? Para el normal heptano 371 kelvins, para el normal octano 398. Entonces, entre este rango de temperatura se va a dar el equilibrio líquido-vapor, y podemos encontrar
las fracciones molares en el equilibrio, ¿no? XY para el componente más volátil, que va a ser el normal heptano. Entonces nos damos valores entre este rango de temperaturas, ¿no? Empezamos con la temperatura inferior, 371 es el límite inferior, y ponemos 372, ¿no? Una temperatura que esté comprendida entre ese intervalo de temperatura. Empezamos con 372 y vamos subiendo, ¿no? Hasta máximo llegar a 398, ¿no? ¿Listo? Que en este caso no hemos llegado, ¿por qué? Enseguida les voy a explicar, ¿no? Tenemos aquí la temperatura en un eje, ¿no? Tenemos su presión de vapor, que lo calculamos con la ecuación de Antoine, ¿no? Aquí están sus constantes, normal heptano, normal octano, sus presiones de vapor. Estas constantes de la fracción molar en la fase líquida y la fracción molar en la fase vapor, la calculamos con la ecuación que hemos visto en la primera parte, ¿no? En la primera parte hemos visto cómo calcular relaciones de equilibrio, ¿no? Incluso hemos hecho el gráfico, ¿no? De la relación de equilibrio de dos componentes. Entonces, con esa misma ecuación calculamos XA y YA, ¿no? Ahora, ¿por qué no hemos llegado hasta esta temperatura? Por lo siguiente, ¿no? Calculamos para cada temperatura su X y su Y, ¿no? De las relaciones de equilibrio, y vemos que a 382.8 su XA es cercano a 0.5, ¿no? Que es el nivel inicial o la fracción inicial de nuestra mezcla, ¿no? Del más volátil, 0.5. Y recuerden que el enunciado nos dice que en un principio era 0.5, ¿no? Esto es X1, ¿no? O sea, esto representa X1. Y se ha destilado hasta que la composición en el residuo, o sea, X final, sea 0.3. O sea, a nosotros nos interesa la relación de equilibrio X con Y entre esos valores, entre 0.5 y 0.3, ¿no? Acá podríamos seguir haciendo la temperatura hasta 398 más o menos, ¿no? Cercano a 398, que es el límite superior. Pero ya no nos interesa, ¿no? La fracción molar va a ir bajando aquí, 0.20, 0.1, ¿no? Porque nuestra X en el problema está yendo desde 0.5, que esto es prácticamente 0.5, lo podemos redondear, hasta 0.3. Igual esto lo podemos redondear a 0.3. Lo que nos interesa es que para cada X entre este rango de temperatura, ¿no? Este sería X1, ¿no? Hasta X2. Entonces, lo que nos interesa es cuánto vale nuestras X y nuestras Y entre este rango de temperatura, entre este rango de fracción molar, pero no de temperatura, de fracción molar, en la cual está variando, ¿no? Nuestra composición en el calderín, según el enunciado del problema. En un principio era 0.5 y al final, ¿no? Va a ser 0.3. Esos valores nos interesan a nosotros, ¿no? Entonces, por el método de trapecios, ¿no? Se tienen que tener valores para integrar por el método de trapecios esta ecuación, ¿no? Entre X1 y X2 tienen que haber valores numéricos. Entonces vamos a sacar los siguientes valores. Vamos a sacar, y lo vamos a poner en la siguiente tabla ya excluido, estos valores de amarillo que están pintados, ¿no? Esos valores vamos a tomar, ¿ya? Estos valores se toman, ¿listo? Entonces aquí ya lo tenemos, esos valores, ¿no? Lo he redondeado el 0.4991 a 0.5 y su Y vale 0.68, ¿no? 0.5 y 0.6864, ¿no? Lo mismo hacemos para 0.48, ¿no? Este es de acá, les redondeo a 0.48, 0.6695. 0.6690 y así sucesivamente, ¿no? 0.48, 0.46, 0.44, 0.42, 0.40, 0.68. El método de trapecios, ¿no? Requiere, ¿no? Ese método, que la variación de la variable, ¿no? Sea constante, ¿no? O sea, que ir de un punto a otro punto, de un valor a otro valor, sea constante. Por ejemplo, aquí estamos yendo de 0.5 a 0.48. ¿De cuánto está variando? 0.02.
de 0.048 a 0.46, ¿de cuánto está variando? Otra vuelta de 0.02. Así suavemente tiene que ir variando. O sea, al pasar de un valor a otro valor, el paso, lo que se llama, ¿no? Al ir de un valor a otro valor, el incremento o decremento, ya sea que suba o baja la función, tiene que ser constante, ¿no? En este caso está bajando 0.50, 0.48, si hacemos un delta, ¿no? Va a ser 0.02, ¿no? En valor absoluto. Entre este valor y este valor, 0.02, o sea, va aumentando, o en este caso va disminuyendo de 0.02 en 0.02, ¿no? Eso requiere el método de Newton, el método de trapecios, que la variable disminuya de manera constante en un valor, y eso se llama h, ¿no? El paso. Este tiene que ser constante, que para este caso es 0.02, ¿no? Y va desde nuestro x1, esto es x1, hasta nuestro x2, ¿no? De la integral, los límites de la integral, 0.5 a 0.3. Y de las relaciones de equilibrio hemos sacado sus y's, ¿no? Para cada uno de estos. Entonces aquí está la ecuación de trapecios, ¿no? Que nos dice cómo se debe hacer la integral, ¿no? Por métodos numéricos, empleando ese método numérico. La integral por métodos numéricos es igual a h medios. H es el paso, es el valor para ir de un punto a otro punto, ¿no? En la variable x. F sub 0 es la función a integrar. ¿Cuál es la función a integrar, ¿no? Si volvemos a la función a integrar, esta es la integral, ¿no? Y la función es 1 sobre y menos x. Esa es la función integral y la variable es de x, ¿no? O sea, x está variando desde x1 hasta x2. La función a integrar es 1 sobre y menos x, ¿ya? La función a integrar, entonces, tenemos que hacer nuestro... Ya, esto hemos encontrado de los valores de equilibrio. Para cada x hay su y, ¿no? Como acá, de aquí hemos sacado, ¿no? Que para cada x existe su y, ¿no? Esto es x y esto es su y. Para este x existe su y, ¿no? Para este x existe su y, o sea, de ahí estamos sacando los y's, ¿no? O sea, existe su y. ¿Listo? Para cada x existe su y. Entonces, la función a integrar es 1 sobre y menos x. Entonces sacamos 1 dividido entre y, que es 0.6864, menos x. Entonces, la función es, hacemos los cálculos, nos sale 0.3656. Y para este otro igual, 1 sobre y menos x. Para este lo mismo. Y f sub 0 es el primer valor de la función, f sub 0, ¿no? F sub n es el último valor de la función que se está integrando, y f sub i son los valores intermedios, sin tomar en cuenta los valores extremos, ¿ya? Nos dice que la integral va a ser h medios, h es el paso, nuevamente reitero, f sub 0 es el primer valor de la función, más f sub n, el último valor de la función, más 2 veces. Hay que sumar todito esto, ¿no? Desde acá hasta acá, sumar todos los valores de f sub i y multiplicarlo por 2, ¿no? Y de esa manera obtenemos el valor de la integral. Entonces, como ya tenemos el primer valor de la función, el último valor, y tenemos los valores intermedios, y sabemos cuánto es el paso, este paso debe ser constante, ¿no? Al ir de un valor a otro valor, podemos calcular el valor de la integral. Entonces, la integral, haciendo reemplazando los valores correspondientes, ¿no? Acá nos da 1.0518, ¿no? Entonces volvemos a la ecuación número 23. Nos dice que el logaritmo de L1 sobre L2 es igual a integral, ¿no? De x1 a x2 de dx y menos x. Entonces todo esto es la integral, todo esto sería la integral, ¿no? Que ya lo tenemos, sería este valor. Todo esto sería igual a 1.0518. Ya se tiene la integral. Entonces de aquí lo que se tiene que hacer es despejar L2, ¿no? L2 va a ser igual a L1 por el antilogaritmo de menos la integral. Reemplazamos valores para encontrar L2. Va a ser igual, L1 vale 100 moles,
por e a la menos el valor de la integral, que vale 1.0518. Entonces L2 nos da 34.93 moles. Entonces ya se ha encontrado L2. De la ecuación 19 despejamos el destilado total, ¿no? Y nos da que el destilado total es igual a L1 menos L2. L1 vale 100, L2 se ha encontrado que vale 34.93. Hacemos la diferencia. Entonces el destilado total es 65.07 moles. La otra incógnita es el cálculo de la composición de la fracción molar del destilado, ¿no?, global, X de G. Despejamos de la ecuación número 20, X de G, que va a ser igual a L1 por X1 menos L2 por X2 sobre destilado total. Reemplazamos valores porque se tienen todos los datos, ¿no? L1 vale 100, fracción molar en un principio 0.5, X1, menos L2 que se acaba de calcular, 34.93 por 0.3, que es la fracción molar al final, ¿no?, que queda en el calderín. L1, L2 tienen las unidades de mol, factorizamos mol, sobre destilado total, que son 65.07 mol, entonces moles con moles aquí se cancelan, ¿no? Y tendríamos que nuestro destilado global tendría la fracción molar de 0.61, ¿no? Y con eso hemos dado por finalizado las incógnitas, ¿no? Se ha calculado las cantidades L2 y destilado total, y se ha calculado la composición del destilado global, ¿no?, que eran las incógnitas. ¿Listo? Entonces, con esto se acaba este capítulo y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.